Le damos la bienvenida a nuestro penúltimo día de Semana Humanidades, esta Semana Humanidades 2021, que volvimos, el 20 por razones obvias no se hizo, y ahora volvimos en términos virtuales, que comentábamos con el profesor Rojas que efectivamente en términos de extensión, finalmente hemos tenido mucha más participación que en algunas de nuestras actividades presenciales. Voy a presentar al profesor Rojas. Bueno, hoy día es una cátedra abierta del curso Ciencia y Religión, gracias a Dios Somos Ateos, LH 2403, que de hecho dicto yo. Y lo que va a exponer el profesor Rojas lo tituló ¿Vemos las cosas como son? Una respuesta considerando los fenómenos perceptivos implicados en la atención de salud. Gonzalo Rojas, nuestro expositor, es dentista, psicólogo, doctor en psicología. Él es especialista en patología bucal, es académico de la Facultad de Odontología y actualmente es vicedecano de esa facultad. Un poco explicar para las personas que nos visitan de qué trata el curso, a qué viene, digamos, esta invitación, que no es solo por la semana, sino que además calza en el curso, es una cátedra abierta a un curso. Nuestro curso trabaja las relaciones religiosas en algunos modelos científicos de Occidente, porque como todas las cosas, la ciencia no solo se nutre de lo científico, sino, me atrevería a decir incluso, sobre todo, de cuestiones no científicas. En ese sentido, el curso trabaja las relaciones con otros aspectos culturales e ideológicos. Lo que finalmente, desde la antropología, que es mi profesión, es una cosa bastante evidente, y es que, dados ciertos contextos culturales e históricos, se elaboran cierto tipo de, en este caso, ciencia, o podría ser arte, música, concepciones de la familia, concepciones de género, etc. En este caso, sencillamente es el ámbito de la ciencia. Así que, Gonzalo, por favor, todo tuya la sesión. Perdón, Gonzalo va a exponer alrededor de unos 25 minutos, media hora. La idea es después dar lugar al diálogo, a sus preguntas. Muchas gracias, profesor Andrés Monares, por la invitación a la Semana de las Humanidades de la Facultad de Ciencia Física y Matemática y poder tener esta oportunidad de compartir desde una ciencia distinta, digamos, desde el área de la salud. Saludar también a cada uno y cada una de los asistentes, estudiantes, me imagino que la mayoría son estudiantes. Y como dijo el profesor Monares, le voy a hacer una presentación clásica en PowerPoint y posterior a eso dejamos un espacio para comentarios, preguntas, discusión en general. Ya voy a compartir entonces pantalla. Ya, ahí está como señaló el profesor Monares, el título de la presentación. Dice, vemos las cosas como son, una respuesta considerando los fenómenos perceptivos implicados en la atención en salud. Ya yo siempre explico que lo que uno hace como clase tiene que ver también con la biografía que uno tiene, con su propia historia de por qué uno llega a hacer este tipo de clases, ¿ya? Yo quisiera explicar que originalmente soy cirujano dentista, es de lo que me titulé en primera instancia, para posteriormente hacer un magíster en patología oral y después posteriormente estudiar psicología también en la Universidad de Chile, la carrera completa, es decir, 6 años más de estudios de pregrado, para después hacer una especialidad en patología, anatomía patológica en realidad, que es una disciplina que básicamente estudia las alteraciones en la morfología que explican las enfermedades, ¿ya? Que como que dan cuenta del origen y del diagnóstico de ciertas enfermedades, para terminar haciendo un doctorado en psicología, y que esta historia tiene que ver con lo que voy a hablar, porque es fíjense en la expresión que voy a utilizar, es una amalgama entre de una disciplina de la salud con una
con un fuerte componente biológico, y otra disciplina era del área de las ciencias sociales, como la psicología. Actualmente yo soy académico de la Facultad de Odontología, prácticamente todo mi horario está en la Facultad de Odontología, gran parte, pero también soy académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y me desempeño clínicamente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Entonces tengo que también señalar mis otras afiliaciones, ¿ya? Por lo tanto, producto de esa formación que he tenido académica, es que me he ido haciendo preguntas, y estas preguntas han surgido principalmente de la experiencia clínica directa, ¿ya? De ahí han surgido las preguntas, y las respuestas las he ido a buscar en parte en el estudio de distintas disciplinas, es decir, desde la odontología, medicina, desde la biología, desde la bioquímica, pero también desde la psicología, desde la epistemología, desde la sociología, etc. Entonces, a mí la verdad me agrada mucho presentar este tipo de temas, porque justamente esa amalgama de disciplinas que se encuentran en este punto. Y bueno, como les decía, uno tiene la idea de que la atención en salud, y cuando en general, en términos generales, la medicina, y en términos particulares cada una de las disciplinas que se desprenden de ella, uno tiene la idea de que son disciplinas biológicas, ¿ya? No es casual que en general cuando uno entra a estudiar medicina, odontología, enfermería, obstetricia, tecnología médica, cualquier disciplina de la salud, el énfasis para el ingreso, de hecho, está puesto en el conocimiento de disciplinas que se consideran científicas, como la biología, la bioquímica, la química, la física, etc. Entonces, muchas veces he pensado que cuando se entra a estudiar una carrera del área de la salud, ya hacemos un sesgo en el sentido de decir, miren, lo que vamos a explicar acá es la salud de las personas desde la biología, desde la bioquímica, desde la química. Y claramente la salud excede, el fenómeno de la salud y la enfermedad excede esos ámbitos, ¿ya? Y es por eso que a mí me ha parecido importante incorporar otras disciplinas en la comprensión de los fenómenos de salud y enfermedad, como son la psicología, la sociología, la antropología, una disciplina que es la antropología médica, que también ha contribuido bastante en esta mirada de la salud. Entonces, la verdad, cuando uno estudia alguna de estas profesiones, no solo estudia biología, no solo entiende el fenómeno de enfermar desde fenómenos biológicos, sino que también entiende el fenómeno de enfermar desde otras disciplinas del área de las ciencias sociales. Y bueno, así se titula esta presentación. Vemos las cosas como son, porque uno siempre tiende a pensar de que uno ve la realidad como es, ¿ya? Y vamos a hacer algunas comparaciones entre los fenómenos perceptivos con sus respectivos raíces en distintas perspectivas epistemológicas. Vamos a la siguiente diapositiva. Pero acá voy a dejar de compartir esto, profesor Monares, y voy a compartir otra cosa. Y quiero que miren atentamente esto. Es autoexplicativo, pero quiero que lo observen. Que hagan el ejercicio. Voy a hacer una pausa. ¿Quieren que repita para que cuenten nuevamente, o lo dejamos pasar, profesor Monares? ¿Qué hacemos? Yo creo que es para pasar, ¿no? Ya, seguimos entonces.
Ya, voy a dejar de compartir eso. Es probable que este experimento del año 1999 ya lo conocieran. Me gustaría saber o escuchar alguna opinión de cuál fue el fenómeno que ocurrió acá. ¿Alguien que quiera comentarlo? Lo que pasó es que estábamos como muy concentrados en la tarea de contar los pases y es fácil perderse y no ver al mono. Ya. Me gustaría saber que levanten la manito digital. ¿Quiénes efectivamente vieron al gorila mientras contaban los pases? ¿Uno? Igual influye que ya conocía el experimento, entonces. Ya, Sabía conocía lo el que... experimento, por eso yo dije a lo mejor lo conocían. Pero bueno, Yo en lo algunos... personal me desconcentré cuando estaba contando los pasos, entonces por eso me di cuenta que había algo extraño, como que Ya. pasó el gorila. Ya, es decir, algunos ya vieron el gorila porque conocían el experimento, la verdad que ha sido bastante difundido. ¿Alguien no lo vio? Veo que hay algunas manos que no están levantadas como que lo vieron. De los que no vieron, porque no tienen la mano esta digital, ¿me pueden hacer algún comentario? No, parece que solo los que lo vieron han logrado comentar. Bueno, el tema es que cuando este experimento se hace, todas las personas que fueron expuestas no vieron el gorila. Ya no lo vieron. Y es evidente que el gorila está. Los que ya conocen el video, evidentemente lo vieron. Pero cuando se hizo este experimento, se determinó que cuando la atención se concentraba en algo, uno no percibe todo, sino que el aparato cognitivo selecciona estímulos, ¿ya? Y si están muy concentrados en algo, dejan de ver otras cosas. Y eso es un fenómeno perceptivo bastante importante para comprender, deme un segundo, para comprender varios fenómenos que se dan en salud. Vamos a volver al... Ya. Vamos a avanzar un poco. Ya, entonces cuando uno dice es posible ver las cosas tal como son, este experimento demostró que en realidad uno no ve, no hace una traducción interna rápida de lo que es el entorno, ¿ya? Sino que uno selecciona determinados estímulos y selecciona dependiendo de qué es lo que le interesa a uno, es decir, y lo vamos a explicar más adelante, pero estaría primero un filtro que es qué me interesa y después veo, no es al revés, veo y de ahí surge me interesa. Ya, entonces cuando, perdón, yo me hago la pregunta, ¿es posible ver las cosas tal como son? Este ejemplo tiene que ver con objetos materiales, ¿ya? Y lo que más se ha estudiado es la visión como actividad sensorial, pero esto también se puede traducir a situaciones sociales, a enfermedades como el caso que les voy a comentar yo, estado psicológico, etc. Es decir, uno no solamente percibe fenómenos visuales, sino que percibe fenómenos auditivos, pero también percibe relaciones sociales, uno siempre está percibiendo, y cuando está percibiendo estamos seleccionando qué estímulos incorporamos y qué estímulos no. Ahora creo que viene otro ejemplo que lo voy a pasar rápido, que es este, que a lo mejor también lo conocen. Y me salté a este otro, voy a dejar de compartir y quisiera saber qué vieron en ese esquema que pasé rápidamente. ¿Alcanzaron a ver algo, no? Una señora y yo. Una mujer. A ver, una señora joven, o una señorita, o una señora de edad respetable. Una señora mayor de edad. Vicente, ¿qué viste tú? Una señora mayor. De edad respetable, ya. Sí. Cristóbal, ¿tú qué viste? Yo vi a una mujer joven, la verdad. Una mujer joven, ¿cierto? A ver, levanten la mano quienes vieron la mujer joven. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bájenla 7. No, 6. Bajen la mano nomás. Me gustaría saber quiénes vieron la señora de edad avanzada. 1, 2. Ya.
Así que los otros no vieron nada. El profesor Monares vio a la señora de avanzada. Ya. Está en mi target. Muy bien. Ya. No es raro, creo yo, que la mayoría haya visto la mujer joven. Ya nos vamos a devolver. Los que vieron la mujer joven, ¿logran ver la señora de avanzada? Y al revés, los que vieron a la señora de avanzada, ¿logran ver la mujer joven? No, Recién y con mucho detenimiento. Ya. Gabriel quería comentar algo. yo no logro ver a la mujer joven. No logra ver a la mujer joven. Ya. Yo Yo no les voy logro ver a a la con señora el. mayor. Perdón, María. Que yo no logro ver a la señora mayor. Ya. Uno acá de repente hace algunos trucos para ver las dos imágenes, pero acá hay una cosa que se denomina figura fondo y que tiene que ver con lo que uno espera ver en una imagen. La gente joven y la gente joven. Yo, raramente, profesor Monares, vi la señorita joven. Ya de haber visto la señora de avanzada, ¿cierto? Pero, bueno, les voy a con el mouse a mostrar dónde están las respectivas caras. La mujer joven, este es el pelo, este es el perfil, está mirada como desde atrás un poco, ahí va la frente, las pestañas se ven ahí, la nariz, la boca, el mentón, ahí se delinea el mentón, la oreja, tiene un pañuelo puesto acá, ¿la ven? Estamos ok. Ahí, Ya ahí esa era la Sí, ahí la mujer veo. joven. Ahora, la señora, para los que ven la mujer joven y la señora, la vamos a comentar. A la señora también está acá una especie como del pelo o un gorro, pero acá está la frente, acá está la nariz, que es una nariz grande. ¿Ya? Y sigue hacia abajo, acá está la boca, que está un poco abierta, y acá está el mentón. ¿Ya? Y acá ella también tiene un pañuelo. ¿Ya? Lo que uno no puede hacer en este caso es ver las dos cosas al mismo tiempo. Su cerebro va a elegir una de las dos. Y de hecho, cuando quieren volver a ver la otra, tienen que hacer un esfuerzo de percepción. No es fácil verla. ¿Ya? Esto también ocurre en las situaciones sociales. ¿Ya? O ocurre en la práctica médica, de que uno de repente en un paciente ve algo y deja de ver otra cosa. ¿Ya? Acá hay otra figura. Todo estos son fenómenos perceptivos descritos por la teoría de la Gestalt, ¿ya? Que ahí vamos a explicar un poquito más adelante de dónde surge esta teoría. Después acá hay otro ejemplo. Yo no sé si alguien acá ve como una figura como un trozo de pizza. Sí. ¿Lo ven? Yo creo que no es difícil verlo. ¿Ya? Sí. Incluso uno, y la gracia que tiene esto, es que uno ve el contorno completo del trozo de pizza. No ve como un mordisco acá, un mordisco allá, sino que ve el contorno completo. Sin embargo, pues que ahí desaparezca un poco, y ahí puede que haya quedado una huella anémica, pero si no, ahí no hay ningún trozo de pizza. Ya nunca lo hubo, si eso es lo interesante. Ya nunca lo hubo porque lo que ocurrió es que mi cerebro hizo el ejercicio de completar la figura. Pero ahí no existe ninguna figura como un trozo de pizza. Pero sin embargo lo veo. ¿Ya? Ok. Sigamos avanzando. Ya, y acá llegamos a un punto en el cual discutimos acerca de la percepción. ¿Ya? Por un tiempo importante de los estudiosos de la percepción se consideró que era producto de la actividad sensorial. Es decir, yo toco algo y percibo el frío, o miro algo y percibo que hay un objeto. Por lo tanto, siempre la percepción se entendió como una actividad sensorial y lo llaman asociacionismo, en el fondo, y es hacer referencia en que nuestro aparato sensorial es capaz de traducir el mundo tal como es. Entonces, es como una interiorización del mundo externo. ¿Ya? Por ejemplo, tomo conciencia a través de los sentidos, el aroma de un perfume. Yo siento un perfume y tomo conciencia de ese aroma. Este es un mecanismo vacío en el cual en el fondo no interviene la atención. Se asume que
en el fondo mi registro sensorial me traduce el mundo y yo no, en el fondo la cognición no tiene un rol importante. ¿Ya? Los fenómenos cognitivos no tienen un rol importante porque son los sentidos los que me traducen esas cosas y yo las percibo como tal. Y por lo tanto, serían estas sensaciones las que me llevan a una representación del mundo. Yo tengo una idea del mundo, producto que veo, toco, escucho, huelo, como asiento, etc. Así yo hago una representación mental del mundo. Entonces, esto tiene un relato o un correlato en la epistemología, en lo que es el empirismo clásico, que habla de ideas simples, ideas complejas, y dice que, por ejemplo, el agua es una idea simple. Es decir, ¿por qué una idea simple? Porque la idea simple es la traducción inmediata de una impresión, ¿ya? Y la impresión es la actividad sensorial. Si yo toco el agua y tengo una sensación con el agua y me hago una idea del agua. Y la idea que transporto todo el resto de mi vida es producto de esa sensación que tuve con el agua. Y yo puedo hacer ideas complejas a partir de la combinación de ideas simples, ¿ya? Entonces, cuando llega una idea compleja como el agua puede apagar el fuego, es porque, en el fondo, tengo una percepción, una idea del agua, tengo una idea del fuego y tengo una idea de la interacción del agua con el fuego. Entonces llega una idea compleja y que es que el agua apaga el fuego. Sin embargo, estos dos experimentos anteriores que hemos hecho, lo que de alguna forma nos cuestionan es si efectivamente hacemos una traducción tan exacta y tan pasiva desde el mundo externo a la representación mental. Estos experimentos, y un montón de experimentos, la verdad, si ustedes buscan Gestalt en las bases de datos de bibliografía, van a encontrar, pero muchos ejemplos, y algunos, quizás interesantes para ustedes como estudiantes de ingeniería, es que algunos tienen una base de estudio geométrico de todas estas figuras, con cálculos matemáticos de por qué se tienden a completar las figuras. Hay un artículo que yo después les voy a hacer llegar, que creo que les puede ser muy interesante, porque justamente hay un análisis matemático riguroso, cosa que yo no quise entrar en eso porque no es mi experticia. Bueno, acá a todo esto hay ustedes van a encontrar con varias citas de artículos. Acá hay una, que aquí dice la definición de concepto de percepción en psicología con base en la teoría Gestalt. Ya que es bastante antiguo, pero la fecha no tiene mucha importancia, dado que en el fondo es un análisis, una teoría que ya llevaba un poquito menos de 100 años a esa altura. Lo que dice esto es que uno selecciona los estímulos del mundo y dependiendo de cómo se ajustan a la representación previa. Acá es al revés. Es decir, uno tiene una representación del mundo y uno capta los estímulos dependiendo de la representación que tiene del mundo. Por eso es el ejemplo de la señorita o la señora o la señora, ¿ya? Es decir, uno tiene una representación del mundo, que es lo que espera ver más comúnmente por alguna experiencia propia, y uno tiende a seleccionar el estímulo que más se ajusta a esa representación mental, ¿ya? Acá se señala que es un mecanismo activo donde interviene la atención, la experiencia, la costumbre, la información previa, todo esto para que uno seleccione cuál es el estímulo que en definitiva va a percibir. Entonces, no es que las representaciones mentales surjan de las impresiones que tenemos del mundo, sino que, y acá esto ha sido bien discutido, porque acá hay una apuesta de la Gestalt que nunca ha podido ser bien evidenciada desde las ciencias, y es que la Gestalt dice que esas representaciones son un tanto innatas, ya es decir, que uno las tiene, y las tiene antes incluso de tener la impresión, que podría ser a lo mejor por la vía en un sistema, en una cultura. Una cultura determina qué representaciones vamos a tener de la realidad, y a lo mejor esa integración de esas representaciones son etapas muy precoces, y de ahí en adelante voy registrando distintas impresiones que las voy ajustando y voy enriqueciendo estas representaciones previas, ¿ya? Entonces, esto es que las representaciones mentales son previas a la percepción. Y acá, a diferencia, acá puse a Hume, con el ejemplo del agua. Acá pongo a Wertheimer, que es uno de los fundadores de la Gestalt, que dice que las ideas se incorporan como una totalidad. Acá el profesor Monares me podría ayudar quizás al final de la clase, pero Wertheimer dice que, y también lo dice Oviedo en el artículo que está citado ahí, que esta es una postura más cercana
a la concepción de conciencia que tenía Kant, ¿ya? A diferencia de Hume. Dice que uno incorpora una idea como una totalidad, no incorpora sensaciones, ¿ya? Y después las mezcla y llega a formar una totalidad, no. Lo que dice Berkheimer es que uno inmediatamente incorpora una totalidad. Por ejemplo, silla. Yo digo silla y todos nos imaginamos una silla, ¿ya? Y yo podría decir cuáles son las impresiones que nos llevaron a tener una idea de silla. Es decir, creo que no habría duda de que si yo pregunto acá qué es una silla, todos vamos a estar más o menos de acuerdo. Ya de hecho todos estamos en alguna de ellas en este momento. Y se nos viene una idea a la cabeza, pero sin embargo, cuando uno muestra sillas, acá puse una imagen de silla, de distintas sillas, uno podría decir que no hay algo como así, como estructuralmente único, ¿ya? De hecho, por ejemplo, bueno, hay sillas bastante clásicas como esta, es más o menos clásica, y uno podría decir, sí, bueno, una silla tiene 4 patas, pero acá tenemos otra silla que no tiene 4 patas, acá tenemos otra silla que tampoco tiene 4 patas. Entonces hay que poder decir, bueno, una silla es algo que se apoya directo en el suelo, y dice, bueno, pues están las sillas con ruedas, la silla es como giratoria, entonces hay otras sillas como la silla universitaria que además tienen una mesa y sin embargo no dejan de ser una silla. Y acá hay, bueno, distintos modelos, incluso esto está considerado una silla. Entonces el tema es que nosotros incorporamos tenemos una representación mental de silla que es un poco independiente del estímulo externo, ¿ya? Eso es lo que apunta la Gestalt. Ya, todo eso un poco para entender el fenómeno de percepción y ahora cómo este fenómeno va a una disciplina que yo dije al principio, que son todas las disciplinas del área de la salud, en que nosotros enseñamos mucha biología, mucha bioquímica, mucha anatomía, mucha histología, un montón de ciencias semiduras, podríamos decir, y con eso pensamos que la gente va a llegar en el culmine de su formación profesional a hacer buenos diagnósticos y buenos tratamientos. Ustedes cuando van al médico, al dentista o a cualquier otro profesional de la salud, espera que haga un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento, ¿ya? Y uno confía en que su formación le va a permitir al médico o al dentista hacer eso. Ya, el diagnóstico clínico se basa en 2 cosas, ¿ya? En la anamnesis y en el examen clínico. La anamnesis es la historia de la enfermedad y su relación con otros eventos, que pueden ser eventos personales de mi propia biografía o eventos familiares. Entonces uno siempre pregunta, y a ustedes les ha ocurrido cuando van al médico, al dentista, están con, no sé, con el enfermero o enfermera, que les va a preguntar, bueno, ¿y desde cuándo tiene esta enfermedad? ¿Le duele? ¿Alguien más en su familia la tiene? Esto se ha repetido varias veces o es primera vez. Uno construye una historia y a la vez pregunta, ¿y usted ocurrió alguna causa? ¿Qué sé yo? Yo pregunto, ¿se mordió? ¿Usted fuma? Para ir encontrando eventos asociados. Esa es la historia de la enfermedad. Y el examen clínico es la otra parte, pues cuando uno observa directamente la lesión o la disfunción, mediante la inspección, que es la visión, la palpación, que es el tacto y la presión, la ocultación, que es la audición, es decir, usamos nuestros sentidos. Entonces, eso muchas veces se acompaña de medios complementarios, como radiografía, hemograma, biopsia, etcétera, pero que también son una especie como de instrumento que ayuda a algunas de estas actividades sensoriales. La radiografía igual se mira, la biopsia igual se mira al microscopio, el hemograma se observa, tiene datos, se observa y uno también de alguna forma se hace un panorama visual del hemograma. Y lo último que coloco yo es que tanto el relato como la observación no es objetiva. Lamentablemente tengo que decirlo. Es decir, si alguien cree que cuando va al médico, el médico está mirando objetivamente la lesión en la piel o donde sea, o está mirando objetivamente un dato que ustedes le están dando, o está mirando objetivamente la radiografía, lo que yo estoy diciendo es que no lo hace objetivamente, ¿ya? Sino que se funda también en representaciones mentales, en ideas preconcebidas que tiene de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad, de lo que es un paciente que viene a un hospital público o de lo que es un paciente que va a una clínica privada, de lo que es una persona que tiene 18 años o 20, de otra persona que tiene 60 o 70. Es decir,
cuando uno mira la ficha clínica, antes que entre el paciente, y yo veo el nombre, los apellidos, la edad, la residencia, ya me hago una representación mental, además de las otras representaciones mentales que tengo producto del estudio de la salud y la enfermedad. Y en esto, afortunadamente, hay mucha bibliografía que justamente muestra que cuando uno hace una evaluación clínica o histológica, no está siendo objetivo. ¿Ya? Acá está este artículo que también se los voy a mandar, y ellos hacen alusión a este cuadradito gris que hay acá. Entonces, antes que mirar esta foto, dicen, miremos este cuadradito gris, porque nos da la impresión de que acá hay un cilindro, y que este color de acá, este gris, es más claro que este gris de acá. Parece que fuera un gris más oscuro y este un gris más claro. Voy a dejar de compartir un segundo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en que como que el gris se ve distinto y no es homogéneo en la barra que está alrededor del cilindro? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Alguien está en desacuerdo? No hay nadie en desacuerdo, ¿ya? Mejor preguntar así, si hay alguien en desacuerdo. Sigamos entonces con la... Ahora, igual como en el ejemplo del triángulo de Pisa, sin embargo, si yo voy... Perdón. Si voy haciendo esto y coloco cuadrados blancos alrededor, que es una cosa que hice yo, ya no vemos que este gris sea más claro y este gris sea más oscuro, sino que este gris es exactamente igual. Ya. Este fenómeno se da, por ejemplo, acá, que es una inspección clínica de un paciente que tiene unas lesiones que son grasas. Ya la que muestra la flecha acá, y que es un contenido lipídico. Es un tipo de enfermedad dermatológica. Y acá nos dirá la impresión de que estas lesiones son rosadas. Y acá nos diera la impresión de que no son tan rosadas, sino que son como más blanquecinas. Entonces, alguien podría llegar a la conclusión de que no es el mismo tipo de lesión. Y sin embargo, en la histología, en el microscopio, es la misma lesión. No son lesiones distintas. ¿Cuál es el fenómeno perceptivo? Es que este tiene un fondo de una piel más clara y este tiene un fondo de una piel más oscura. Y pudiera dar la impresión de que son distintas patologías y sin embargo el diagnóstico es el mismo. Es decir, hay un fenómeno perceptual que está incidiendo. Ahora les pongo este otro ejemplo. Pongo, ¿qué ve la persona común, el inexperto y el experto? ¿Qué creen que están viendo ahí? ¿Alguien podría dar su opinión? Hacia la rápida, ¿eh? Yo le digo, ¿qué ven? O sencillamente, ¿qué ven? Ni siquiera que me interpreten. Ojo, que no estoy pidiendo una interpretación. Estoy diciendo que ven. Y cuando digo que ven, me pueden describir lo que sea que ven ahí. ¿Alguien se anima a decir lo que ve? No sé, pucha, pero a mí me pareciera como si uno estuviese viendo algo a través de un microscopio, no sé, algo así. ¿Ya? ¿Y ves colores, formas, algo? O sea, parece ser como si estuviesen viendo con un microscopio, no sé, célula, alguna cosa celular, algo así. Eso es lo que se me ocurre. Ya, pero ves formas. Sí. Ya, ves como varias cosas que dice que podrían ser células, ¿cierto? ¿Alguien más quiere comentar? Si ve alguna diferencia más, si ve colores distintos, formas distintas, no estoy diciendo si ven células o estructuras biológicas, estoy diciendo si ven formas geométricas nomás, cosas muy... ¿Alguien más quiere opinar? Veo como óvalos y círculos ¿Ya? de color Ya, rosado. sí. Acá se ven óvalos, ¿cierto? ¿Esos? ¿O otros? María se silenció. Sí, a eso me refería. Ah, ya. Ya, hay como unas cosas medio redondeadas, ¿cierto? Sí, Ahí, además de color rosado y blanco. Y algunas tienen como un centro oscuro al medio. sí, algunas tienen un centro oscuro al medio. Ya. Yo diría que este es el nivel, y podríamos decir que José llegó al nivel así como de mayor interpretación de esto, que ve células, ¿ya? Claro, si yo estoy mostrando algo que yo veo que tengo que ver para hacer un diagnóstico casi todos los días en el hospital, ¿ya? Esto es lo que me toca hacer a mí como trabajo.
Y claro, ese es el, como el nivel de profundidad, porque ustedes no disponen de una representación mental como para ver otra cosa, ¿ya? Para poder ver bien esto, alguien tiene que estudiar una carrera o medicina o odontología y después hacer una especialidad para empezar a ver algunas cosas acá un poquito más interpretativas. Entonces, yo a ustedes los puse, y perdón que lo haya puesto en persona común, ¿ya? El profesor Menares también lo puse en persona común, ¿ya? Es mejor ser eso que un inexperto, profesor. Gonzalo, disculpa, llegamos a la media hora. No es que tengamos así cosa muy rígida. Ya, no me apuro entonces. Ya. Bueno, lo así que es lo que veo yo como experto. A mí me colocan esta lámina así, le cambio el aumento al microscopio, tenía razón José, está en el microscopio, le cambio el aumento y yo me demoro no más de 15 o 20 segundos en decir, ¿sabéis que esto es un cáncer? Y es un cáncer agresivo. Y eso es. ¿Ya? El inexperto, que el estudiante va a mirar esto, lo va a mirar varias veces, va a ver que acá hay una forma, acá hay otras células, son células inflamatorias, estas son células neoplásicas, y probablemente tenga la duda si esto es una inflamación o un cáncer. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo lo veo rápido sencillamente porque estoy entrenado a ver eso. Estoy entrenado por años y rápidamente puedo ver eso. Sin embargo, fíjense, este es un experimento del año 2013 que dice el gorila invisible ataca de nuevo. Dice de nuevo la atención selectiva y la ceguera de los observadores expertos. Acá le pusieron un escáner, estos son escáneres de tórax, de pacientes que también tienen tumores, que podrían tener más bien, y le ponen a 50 radiólogos expertos en analizar escáner, y analizar lesiones que pueden ser tumores o no, y le hacen diagnosticar esta placa y que identifiquen las lesiones. Ya. Ustedes me van a decir que, les voy a preguntar, yo creo que ustedes van a ser más rápido que en el experto en decirme que hay una figura como que no calza mucho. ¿Alguien puede decir cuál es la figura que no calza mucho entre el escáner? Un gorila. El gorila. Un gorila. Ustedes lo ven, pero los expertos no lo vieron. ¿Ya? ¿Se fijan que ahora al revés? Que ustedes, porque ustedes no están condicionados a ver algo. Ya como el ejemplo del primer gorila, por eso se llama el gorila ataca de nuevo, porque a ellos les cambiaron el contraste del escáner y en algunos le hicieron el gorila, pero muy evidente, y no lo vieron. Sin embargo, cuando le preguntaron si había algo extraño y empezaron recién a pensar que había una figura como que no calzaba, ahí recién vieron el gorila. ¿Ya? Y esto es interesante porque son radiólogos expertos en análisis de tomografía de tórax. Este otro caso, lo voy a mostrar rápidamente, profesor Monares. Este es un paciente que también me toca ver a mí, probablemente a lo mejor ustedes no vean nada en especial, pero yo les voy a contar que este paciente tiene lesiones erosivas en toda la mucosa oral, que se ulceran, pero acá está en una etapa erosiva, y esta paciente, una mujer relativamente joven, no puede comer, ha bajado de peso y lleva 2 años dando vueltas en consultas médicas preguntando qué es lo que tiene. Esta paciente se la puse porque la vi la semana pasada. No, hace 2 semanas la vi la primera vez. Y yo la examino y tiene estas lesiones. ¿Por qué lleva 2 años con estas lesiones? Y fíjense, yo la vi, dije, igual que la imagen histológica, dije, me tinca que es tal cosa, ahí está el diagnóstico líquido en plano oral, y le doy un tratamiento y hace 2 días la veo y ya las lesiones desaparecieron. Y esta paciente anduvo 2 años dando vueltas, de hecho ella pensaba que tenía cáncer y estaba deprimida incluso, ¿ya? Y es porque siempre la estuvo viendo el gastroenterólogo, y el gastroenterólogo siempre lo pensó, y en su representación mental, y no es porque sea un mal gastroenterólogo, él siempre lo asoció a un problema del estómago o del hígado. Entonces hizo prueba hepática, escáner hepático, temas estomacales, pero a él nunca se le ocurrió que esto probablemente podía ser una alergia a la amalgama. ¿Ya? Y es solo para demostrar que alguien puede ser muy experto en algo, pero va a ver con su representación mental. Bueno, esto ya entrando en el último aspecto, lo que ha hecho la medicina, como para decir, ya vamos a hacer algo científico, ya no vamos a pensar más en que
la medicina es como intuitiva o tiene aspectos muy subjetivos, es que inventamos la medicina basada en la evidencia. No sé si alguien la ha escuchado, ¿ya? Entonces es un intento por objetivizar y decir, ¿saben qué? Los diagnósticos y los tratamientos ya no van a ser así como al gusto de cada uno, sino que vamos a hacer un protocolo súper rígido, cosa de, en base a la evidencia, en base a la estadística, y una estadística sumamente sofisticada, decir cuáles tratamientos sirven y cuáles tratamientos no sirven, ¿ya? Entonces, ahí está la medicina basada en la evidencia, hay una evidencia externa, el sujeto ideal, tiene todos los aspectos que tiene de un experimento científico, tiene que ser controlado, se elimina la variabilidad, por lo tanto hay criterios de inclusión, criterios de exclusión, homogeneización de la muestra, se definen tamaños muestrales representativos, se estandarizan todos los métodos, sumamente científicos, pero olvida algunas cosas, y lo que más me interesa es que olvida el sujeto en un contexto clínico. Y acá lo que decimos que el individuo es irrepetible y es idiosincrático, es decir, lo que ocurre en una persona cuando se enferma, lo más probable es que sea algo muy particular de esa persona y no sea repetible en otra, ¿ya? Acá les pongo un ejemplo de ensayo clínico en el cual es muy riguroso desde el punto de vista de la metodología científica, pero cuando se hace las personas que van a participar en el ensayo para probar un medicamento, acá dice se excluyen los pacientes con tratamientos con varios medicamentos, con hidrocloroquina, con rituximab, con ciclofosfamida, durante 6 meses o más, o cualquier otra droga o cualquier otro inmunosupresor. También personas que tengan manifestaciones sistémicas de linfoma, de problemas del sistema nervioso, problemas renales, problemas pulmonares, problemas musculares, problemas de vasos pequeños, o cualquier problema hepático o otra enfermedad renal, y también personas que estén con tratamientos con antiinflamatorios no esteroidales. Es decir, excluyen tantas cosas que cuando a mí me llega un paciente con cualquiera de estas cosas, ese ensayo clínico ya no me sirvió. Esto ya sigue lo último que les muestro. Nosotros tenemos una línea de investigación. Acá hay una de las publicaciones que hemos tenido como equipo, acá en la Facultad de Odontología, donde lo que hemos hecho es al revés, es decir, ¿saben qué? En realidad la enfermedad hay que entenderla, no podemos hacer un ensayo clínico y homogeneizar tanto al paciente que cuando llega un paciente de verdad, el ensayo clínico es dudoso que tanta metodología científica nos sirva para dar este medicamento en esa persona y evaluar bien el efecto de ese medicamento. Lo que nosotros hemos estado haciendo es mirar la enfermedad desde el paciente, no desde el médico. Decirle al paciente a ver qué aspectos son importantes para que usted sienta que está sano. Y lo que vemos acá, y también esto utiliza una metodología cualitativa mezclada con una metodología cuantitativa, también con procesos estadísticos rigurosos. Y lo que nosotros llegamos a determinar es que los pacientes en realidad, si bien evalúan los síntomas como un aspecto importante, también evalúan el entorno social, el manejo de las emociones, la información y cómo la reciben, la estrategia de afrontamiento, que es una estrategia psicológica, y la relación con el equipo de salud. Todo eso evalúa al paciente para decir si realmente se siente que lo están atendiendo adecuadamente en salud y se siente que está mejorando su salud, ¿ya? No solamente los aspectos biológicos y científicos más rígidos. Ya, y con eso, profesor Monares, estamos por concluir la exposición. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Me alegro que por fin mis alumnos del curso tengan un profesor bueno que nos visite. Súper interesante. Y bueno, damos la palabra, señoras y señores, saquen el jugo a este caballero, que esto está dentro de su hora que pagan a Chile, o sea, todos los chilenos. Así que Sí. háganlo trabajar. No sé si alguien tiene alguna duda, un comentario, algo en que profundizar. En el LAC no tenemos preguntas por ahora. A ver, parece que están todos muy tímidos. Gonzalo, en el fondo, si no me equivoco, uno podría concluir
que como seres humanos, y yo lo quiero llevar a la ciencia en una facultad de ciencias físicas y matemáticas, estamos condicionados por una serie de filtros, por así decirlo, ¿no? Nuestra familia, nuestro colegio, nuestra edad, nuestro grupo de pares, nuestra universidad. En educación se usa el concepto de deformación profesional, que es la mejor explicación que he escuchado esto, que en el fondo nos entrenan para mirar ciertas cosas y no otras. Y ahí te quería hacer comentar un poquito, Fernanda está preguntando, pero si pudieras comentar, en el fondo hemos conversado en el curso, y creo que tú también has escuchado esto, que en ciencia, por mucho que tenga protocolos como tú expusiste, en el fondo uno cuando va con una pregunta, fruto de todos esos condicionamientos de formación e historia, personal incluso, va a encontrar la respuesta adecuada a esa pregunta. No sé si me explico, lo que me gustaría que comentaras, por favor. Sí, lo voy a comentar desde la experiencia clínica. Es decir, cuando uno tiene una pregunta y está elaborando un diagnóstico, lo que va a ir a pedir como actividades complementarias, en el fondo, es de alguna forma que me confirmen lo que yo ya estoy pensando. No, es muy común de repente que, y fue interesante el ejemplo del gorila, porque muchas veces en la clínica, el que le ha dado en el clavo a un paciente súper complejo que nadie logra saber qué exactamente tiene, es el neófito, digamos, el que menos condicionado está, que levanta la mano tímidamente y dice, bueno, ¿y no han pensado qué podría ser esto? Y todos como que dicen, oh, es decir, los expertos, sí, bueno, y a mí me ha pasado también que de repente tengo un alumno y dice, pero profe, ¿no ha pensado qué podría ser esto? Y yo en realidad no lo había pensado, porque todo el rato he estado buscando respuestas en base a mi hipótesis diagnóstica que tengo. Como que nunca he variado la hipótesis diagnóstica, ¿ya? Pero en general sí, pues uno busca, yo comparto eso, busca en general la evidencia que confirme lo que uno está describiendo como fenómeno. Y esto, bueno, en la historia de la ciencia, esto que se denomina la ciencia regular y la revolución científica, la ciencia avanza justamente cuando ya lo que se consideraba un error y que en el fondo no importaba, no había que considerarlo dentro del modelo, ese error se empieza a repetir tanto que el modelo ya, como no lo puede explicar, se empieza a caer. Esto pasó, por ejemplo, no tengo la cita bibliográfica, pero hay varios organelos celulares que por mucho tiempo se los consideró que eran artefactos de técnica, es decir, que cuando hacían los cortes para mirar los microscopios, en realidad no eran órganos. ¿Por qué? Porque no se tenía la idea de que la célula tenía ciertas funciones. Ya solamente cuando ya se empezó a ver repetidamente la presencia de estos organelos, es como que de repente dijeron, oye, pero hay una función de la célula y ahora que sabemos que la célula tiene esa función, ese organelo tiene un sentido y ahora sí lo podemos describir como un organelo y no como un artefacto de técnica. Entonces, siempre uno busca la respuesta dentro, yo diría, como del mismo contexto paradigmático que está funcionando, ¿ya? Es decir, es en el fondo tautológico, ¿ya? Y esta es una discusión que el profesor Morales sabe que tengo recurrentemente con mi hijo que estudia medicina, que está en cuarto año de medicina, que siempre él me alega que la ciencia es objetiva y es la única forma de mirar los fenómenos, ¿ya? Un maldito Fernando. positivista ese cabro chico. Fer. Hola. Hola. Yo tenía una duda, en verdad, sobre todo la parte como del principio y del final de la presentación, que habla como cómo no es solo medicina, como de ver síntomas y todo eso, sino que también tiene que haber un paralelo con como salud mental. Entonces que últimamente mis papás han estado como súper metidos con esto de medicina integral. Entonces como que me llama la atención un poco el tema y escuchar una opinión que no sea como de estos típicos como médicos locos. Al respecto, entonces como que qué importancia tiene realmente la psicología en mejorarse de una enfermedad que no es psicológica. Ya. Lo primero que te voy a contar, Fer, es que la Gestalt, que es todo lo que he mostrado yo en los fenómenos perceptivos, donde más se ha aplicado en la psicología. Ya una disciplina, yo diría que se comenzó a aplicar en la psicología,
y es porque si bien yo le mostré muchas figuras geométricas, en la psicología se utiliza mucho también el concepto de figura fondo, es decir, cuando uno tiene podríamos decir, un conflicto psicológico, es que está apareciendo, cuál es el elemento que está apareciendo como conflicto, y qué es como el fondo, lo que no aparece como conflicto. Y lo que se hace en terapia muchas veces es mostrar que el fondo, lo que no aparece como conflicto, es lo que es el conflicto. ¿Ya? Algo que usa mucho la psicoterapia gestáltica, ¿ya? Y la psicología de la gestalt. Entonces, porque uno percibe también, no solamente percibe figuras geométricas, sino que uno mismo dice, chuta, tengo cierto conflicto, no lo logro resolver, y de repente te das cuenta que en realidad eso es lo que está apareciendo, pero es el fondo lo que te está llevando al conflicto y no es lo que aparece. Ahora, traducido a tu pregunta, y dado que yo mostré ese esquema final donde incluyo las emociones como parte de lo que determina el diagnóstico de una persona, sí, yo considero que ya estoy ya entrando en algo más así como medicina psicosomática, de que los aspectos psicológicos impactan profundamente en la salud de una persona por varios mecanismos, ya desde los más psicosomáticos y psiconeuroinmunológicos, que dicen que el sistema nervioso tiene una conexión inmediata e intensa con el sistema inmunológico, ya, y hay varias pruebas experimentales que muestran eso, pero también incluso desde aspectos conductuales, en el que con tu conducta tú favoreces, en el fondo, que te estés enfermando, ¿ya? Y eso también es una visión más holística en la enfermedad y por lo decir más gestáltica en el sentido de integrar todo y no ver la enfermedad solamente como el síntoma o solamente como el problema biológico que aparece, sino como la interrelación con todo un contexto que incluye la persona, la familia, el momento histórico. Yo, por ejemplo, hoy día estoy viendo muchas personas que me están llegando a consultar porque están con dolor en la boca y yo las miro y no les encuentro ninguna lesión. ¿Ya? Y cuando me pongo a conversar con ella, todo este contexto, la pandemia, el encierro, el estrés, me doy cuenta que tenía un impacto profundo en los síntomas dolorosos que experimenta la gente. ¿Ya? Por lo tanto, sí, tiene una incidencia la Gestalt en la psicología y a la vez lo psicológico en cómo experimentamos las enfermedades. Bien. Muchas gracias. Seguimos teniendo tiempo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Cómo se podría aplicar esto que nos comentó en la clase como a nuestra visión como ingeniero? Nosotros también como que entonces tenemos nuestros propios sesgos para a la hora como de resolver problemas o ver la vida como ingeniero. Sí, bueno, yo desconozco bastante de lo que es la ingeniería, pero los fenómenos perceptuales también están implicados en las formas. Por ejemplo, yo sé que en la arquitectura, en el diseño de los diseños, por ejemplo, la Gestalt comenta que los buenos diseños desde el punto de vista de la arquitectura tienen que ver más con la buena integración y armonía entre las partes, más que con cada parte en sí misma, ¿ya? De la arquitectura hay más ejemplos, ¿ya? Si construye un edificio, puede que el edificio sea hermoso por su construcción global, no porque en cada parte, por ejemplo, que la puerta en sí misma sea bonita o la ventana o en la pintura, sino que es la buena integración, es la tendencia a la armonía lo que te resulta en un edificio armonioso y valioso desde el punto de vista arquitectónico. Sé que la Gestalt, insisto en que en los fenómenos perceptuales también se ha analizado mucho el punto de vista de la geometría, ya que ciertas figuras geométricas te llevan a tener como mayores distorsiones o menores distorsiones dependiendo de las curvas, dependiendo de los ángulos, una serie de cosas de ese tipo. Pero me imagino que en ese aspecto sí tendría una incidencia en lo que es la ingeniería. Yo quería hacer un comentario y con eso ya una duda. En el curso igual hemos visto harto que
sobre los autores que hemos estudiado que eran bastante como polifacéticos y a la vez que eran matemáticos, eran filósofos y estudiaban también la medicina. Y ahora en cómo tenemos el conocimiento en la sociedad ahora es súper compartimentalizado y cada persona se especializa en lo suyo y mientras más se especializa en eso, como más avanza. ¿Cómo afecta el no tener ese sesgo que te produce tu especialidad a la hora de cooperar con con otras personas que se desarrollan en otros ámbitos? Y cómo superar esa barrera del sesgo que lleva uno, Sí. por cómo ve el mundo, por cómo se ha formado, para poder cooperar y como superar esa barrera lo que uno percibe como la realidad. Sí, como la hiperespecialización, que es algo a que tienden casi todas no casi toda la universidad hoy día, digamos, el sistema educacional tiende a la hiperespecialización. Y como anécdota personal, cuando mi currículum llegó a la Comisión de Evaluación de la Casa Central, el hecho de que yo fuera dentista y psicólogo fue percibido como un mal antecedente, ¿ya? No como un buen antecedente, porque era como, bueno, ¿y cuál es su campo de especialización? Así, esta cosa está como en dos cosas, es como que nos está hiperespecializando, ¿ya? Es divertido. Pues yo creo que la universidad tendría que haber partido con otra forma de ver las cosas, pero justamente se me cuestionó eso en la comisión de evaluación. Sí, pues yo he hecho el recorrido de hiperespecializarme. Yo le mostré esa foto en el microscopio, que me toca hacer diagnósticos muy especializados, pero yo creo que el camino es no perderse en eso y en el fondo volver siempre a una concepción más general de las cosas. ¿Ya? Por eso es interesante leer otras cosas, no leer de la especialidad de uno. Es decir, yo tengo colegas que solo leen artículos de anatomía patológica, ¿ya? Pero claro, eso mismo te puede llevar a no ser un buen patólogo, ¿ya? Porque si solo estudias eso y de repente no estudias esto como los fenómenos perceptuales implicados en la salud, o no estudias el impacto de las emociones en el proceso de enfermar, y uno no tiene que de alguna forma mirar otra disciplina, te pierdes. En la hiperespecialización uno fácilmente se puede perder, tal como se perdieron esos radiólogos observando los escáneres, ¿ya? Y admitiendo de que uno no porque se especialice de alguna forma disminuye sus posibilidades de error, ¿ya? En el fondo, no sé si ustedes conocen, bueno, estadística, error tipo 1, error tipo 2, me imagino que han tenido eso, ¿cierto? El tema del error alfa, el error beta, porque siempre hay un error en los fenómenos de analizar la realidad, incluso la estadística, por algo uno no dice esto es así, uno dice es altamente probable que sea así, ya, porque uno admite que hay un error tipo 1 y un error tipo 2, es decir que algo es falso cuando es verdadero o decir que es verdadero cuando es falso, ¿ya? Yo cuando miro en el microscopio y le mostré esa imagen del cáncer, eso es súper fácil porque es muy evidente el cáncer ahí, pero hay otras situaciones donde no es tan evidente, ¿ya? Entonces uno podría decir, a ver, ¿qué hago? Digo que es cáncer y a lo mejor no es, eso es un daño al paciente. Pero al revés, digo que no es cáncer y si lo es, también es un daño al paciente, ¿ya? Las dos situaciones no podría decir que una situación es mejor que otra. Hay muchos médicos que dicen, no, si uno sospecha de cáncer, hay que decir que es cáncer porque es lo más responsable. Claro, pero a mí me ha tocado ver pacientes que a ver, mi región es la boca y yo puedo ver un paciente que tiene un cáncer de la lengua o un supuesto cáncer de la lengua y el tratamiento va a ser sacar la lengua, ¿ya? Y eso tiene mucho impacto en la vida de alguien. Si yo digo que es cáncer y no era, es decir, que el error, me enredé un poco, si no sé si creo que el error era y no era, el error tipo 1, si no me equivoco, puede estar haciéndole un daño al paciente. Al revés, si tengo una úlcera en la lengua grandota así que tiene pinta de cáncer y yo digo que no es cáncer y era, también le estoy produciendo un daño. Eso sí, ¿a qué voy con eso? Que uno tiene que en el fondo tomar con humildad su trabajo, ¿ya? Y tiene que entender que siempre está en la posibilidad de error, que por lo tanto
La hiperespecialización también te puede llevar a eso, y la necesidad de siempre estar, en el fondo, conociendo otras disciplinas más generales. Ya, yo, si hiciera una recomendación cuando sean ingenieros, no se dediquen así absolutamente a ser expertos en determinados ámbitos de la ingeniería, que no sé cuáles son, sino que también estén cruzando esa información con otras disciplinas, porque si no, su misma experticia los va a perder. ¿Ya? Y en el fondo, ¿qué quiere uno ser como profesional? Contribuir a lo que sea, a la sociedad, a la empresa en la que trabajan. Es decir, uno lo que quiere es contribuir, es decir, va en el autoestima y autoconcepto que uno tiene, que quiere ser un buen profesional. Entonces, por eso es importante, en el fondo, saber que percibimos y que que hay subjetividad, y que en general esa percepción está en todos los fenómenos, y que en el fondo meterse mucho en la disciplina de uno te puede llevar a perderte y no hacer bien las cosas. Oye, Gonzalo, a propósito un poco lo preguntó Gabriel, no me gustaría que quede la imagen, digamos, y está bien, tú eres psicólogo, de que pareciera que los fenómenos perceptivos son individuales. Por lo tanto, me pasa a mí ver o no ver el gorila, por una parte, porque estos condicionamientos, insisto, son filtros colectivos. No existen y tú lo puedes aclarar mucho mejor de la psicología, no existen los seres humanos individuales fuera de contexto. Un psicólogo atiende a una persona, pero esa persona llega con una tremenda mochila, como tú explicaste, que es su historia, su familia, su pareja, etc. Y en relación a eso te quiero llevar a una cosa que interesa por el contexto en que estamos. Porque en el fondo, cuando tú hablas, y que me parece excelente, digamos, esto de lo absurdo que es pretender hacer un experimento físico con los pacientes y tomar desde el paciente hacia la comunidad que lo atiende, y que uno, como que ha sido paciente, lo agradece mucho, porque en general la medicina en Chile es al revés. Los hospitales están hechos para los doctores, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un pelambre que después lo podemos seguir. Pero en el fondo, ¿cuál es mi rollo? Nuestros alumnos, en este momento en el salón, trabajan con cosas muertas o inanimadas para hacer... Entonces podrían decir, bueno, pero es que en el fondo la naturaleza, efectivamente, los electrones, las moléculas, el puente, está ahí. Y efectivamente está ahí. Es distinto a una persona, a un paciente que siente, que tiene una historia. Entonces, me gustaría, si te puedes, no sé si me explico, si puedes un poco aclarar el punto. Que no es tan diferente finalmente, porque las percepciones son colectivas al final. Bueno, en general, cuando uno estudia una disciplina, va generando representaciones mentales colectivas. ¿Ya? En el fondo, lo que uno hace en la universidad de alguna forma es adoctrinar para que todos tengamos la misma representación mental. ¿Ya? Es decir, todos miremos un fenómeno con la misma mirada y esté homogeneizado. Sí, pues eso ocurre como un fenómeno colectivo, y cuando comentaba lo de los escáneres y los radiólogos y que no veían el gorila, es porque justamente todos tenían incorporado en su formación una representación mental que le hacía imposible ver el gorila. Y ese es el riesgo de entender de que las cosas son solamente técnicas, ¿ya? Y que en el fondo tienes datos, y con estos datos construyes, porque puedes dejar de observar algo relevante, ¿ya? Yo no sé, Andrés, a lo mejor ustedes me pueden explicar acá, porque yo no lo entiendo, el famoso puente que se construyó al revés, creo, allá en el sur. Eso fue una obra de la ingeniería, ¿ya? Ahora, yo no sé por qué se llegó a construir así. Uno se asombra de que cómo gente especialista pueden cometer un error de ese tipo. Y se me ocurre que desde el punto de vista de la ingeniería, históricamente se han cometido muchos errores de este tipo por gente que está altamente capacitada. Me imagino que ahí tiene que haber ocurrido otro fenómeno más allá de lo propiamente disciplinar. Ya no sé, de coordinación, de comunicación, de que uno tenía una idea, otro tenía otra, no sé. Pero ahí participó otra variable. ¿Ya? Ahí es una cuestión que o mala, producto no de probablemente de que los ingenieros han sido malos, me imagino yo, igual que en el caso de los radiólogos que no vayan a gorila, sino que todos, en el fondo, no reflexionaron y quizás
ni se detuvieron un segundo a hacer una reflexión, me imagino, al respecto. Eso es lo que podría decir si esas representaciones son colectivas. Mientras más colectivas son, peor son, porque son más resistentes a la evidencia y son más refractarias a la crítica. Entonces, diría que las cosas que más tienen consenso deben ser las que uno más debiera de repente dudar. Y en definitiva, yo creo que la creatividad y los grandes arquitectos, ingenieros, médicos, qué sé yo, abogados, me imagino que tienen la capacidad justamente de reflexionar y en algún momento de criticar lo que mismo ellos han hecho. De hecho, el fundador de la Gestalt, que es Wertheimer, que lo mostré ahí, él terminó diciendo, en realidad yo no estoy seguro si esto funciona, y si esto podría denominarse una teoría, y eso yo creo que habla bien de él, ¿ya? En el sentido de decir, pucha, a lo mejor no es tan así como yo digo, ¿ya? Eso, no sé si responde la pregunta, profesor Monar. Sí. Oye, Gonzalo, profesor Rojas, doctor Rojas, te agradezco mucho la visita, súper interesante, espero que para nuestro curso, o sea, es como cátedra en sí misma muy interesante, yo también velo por mis estudiantes porque estamos viendo algo, y antes de terminar solamente agradecerte y recordar cosas tan sencillas como ese famoso que la naturaleza está ahí. Recuerden que en la propia historia de la física han habido diferentes formas de concebir la naturaleza, ¿no? Entonces eso que está ahí y que es tan evidente verlo, nunca nos olvidemos que nosotros nos ponemos unos lentes culturales. Las percepciones son colectivas. Ojo con eso. Más allá, claro, la psicopatía y cosas así que Gonzalo ahí puede hablar, su trabajo, digo, no por su condición, son cuestiones más individuales. Y me atrevo, si me permiten, hay una película en tono de comedia que se llama Histeria, y habla de cómo en el siglo XIX el clítoris estaba asociado a la histeria y a la locura en las mujeres. Por lo tanto, el placer sexual de las mujeres estaba asociado a patologías mentales. Histeria. Se van a reír, es bastante, está bien hecha, es una buena comedia, pero tiene mucho que ver con lo que hemos visto acá. Cómo hay una percepción colectiva y que si se suma al poder, podemos encerrar a una persona, decretar que no es apta para vivir en sociedad, de acuerdo a una percepción. Percepción, recuerden, que no solo la cuestión, como muy bien explicó Gonzalo, no es que yo solo mire. Para mirar yo tengo que tener una estructura mental y cultural para interpretar lo que estoy mirando. Entonces, no nos quedemos, por favor, es muy interesante lo que ha venido a contarnos Gonzalo, pero apliquemos la VOCHEF. Eso es lo que también nos interesa mucho. Ya pues, Gonzalo, una vez más, muchas gracias por tu visita, por muy interesante tu exposición. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos el lunes. Sí, en clase. Oye, profesor Monar, dar las gracias. La verdad es que yo me entretuve mucho. Me gustan las clases en las que yo me entretengo también. No sé si el resto se entretiene, pero cuando yo ya me entretengo, digo, ya esto tiene que estar más o menos bien. Porque para mí también fue un agrado hacerla y con la participación de quienes levantaron la mano. Incluso me sentí en comunicación con el grupo. No, y agradece que te prendieron las cámaras. Eso es mucho más de lo que yo he logrado. Ya pues, nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Cuídense. Muchas gracias. Chao, chao, Profesores. chao. Muchas gracias.